Hola, ¿qué más jóvenes y señoritas de grado noveno? Espero que se encuentren muy bien, que hayan tenido un buen fin de semana, que también hayan tenido una buena semana, que se encuentren también bien de salud, ya saben, el uso del tapabocas, distanciamiento social, lavado frecuente de las manos. Jóvenes y señoritas, el día de hoy llegamos a la parte final de lo que tiene que ver con la Guerra Fría. Ya hemos recorrido varios eventos, por ejemplo, la clase pasada hablamos sobre la crisis de los misiles, aquel conflicto donde casito la humanidad va a una tercera guerra mundial o a una guerra nuclear. Por otra parte, habíamos visto el papel de los espías, también habíamos visto esa carrera espacial, esa lucha por conquistar el espacio y otras dinámicas dentro del contexto de la Guerra Fría, como lo puede ser también el conflicto en la península de Corea. El día de hoy, como les venía mencionando, pues ya llegaremos a la parte final, hablaremos sobre la disolución de la Unión Soviética o sobre la caída de la Unión Soviética, como usted desee decirle. Entonces vamos a realizar un contexto histórico, vamos a detallar cuáles fueron los motivos principales, son varios, pero vamos a destacar los más importantes para que se diera la caída de la Unión Soviética iniciando la década de los 90, hacia el año de 1991. Entonces, no siendo más, iniciemos en forma. Pero antes de empezar a hablar de la disolución, es importante tener una serie de elementos bastante importantes para poder establecer y conocer adecuadamente qué fue la Unión Soviética. Ustedes acá en pantalla, creo que ustedes reconocerán la fotografía, se trata de Vladimir Lenin. Vamos a ampliarla por acá para que la puedan ver de la mejor manera. Recuerden ustedes que cuando veníamos hablando del tema de la Primera Guerra Mundial, realizamos posteriormente a este tema una introducción y hablamos también sobre lo que sucedió en Rusia con el tema de la Revolución Rusa, que se originó y se llevó a cabo, vean ustedes, principalmente en el año de 1917, aunque también tiene unos antecedentes históricos prácticamente que se retoman hacia el año de 1905 con lo que se conoce como el Domingo Sangriento. Pero recordemos que en medio de la Primera Guerra Mundial, que fue de 1914 a 1918, se da la Revolución Rusa. Acá tenemos al señor Vladimir Lenin, sería uno de los grandes partícipes de esa revolución cuando inició toda esa serie de manifestaciones obreras. Él se encontraba en Suiza, posteriormente habló con los alemanes en medio de la guerra. Recordemos que Alemania y Rusia pues pertenecían a bandos contrarios. Atravesó el continente alemán para llegar hacia el ruso y posteriormente liderar la Revolución Rusa. Entonces acá lo tenemos como personaje principal. ¿Por qué hablo de la Revolución Rusa? Porque es que este evento va a ser fundamental para la formación de la Unión Soviética. Después de que se gesta en 1917 la Revolución Rusa, Lenin, con una serie de pensamientos guiados más hacia el tema del comunismo, invita a otras naciones que se encuentran cerca de este territorio ruso para que se unan y formen un gran estado, lo que se conoce como la Unión Soviética. Claro, cuando hablamos de la Unión Soviética tenemos que hablar de 15 países que la integraban. No todos se unieron porque deseaban, otros fueron sometidos para unirse a ese territorio después de la Segunda Guerra Mundial, como lo fue Estonia, Letonia y Lituania. De hecho, vamos a ver por acá un mapa, jóvenes y señoritas, vamos a ver si por acá lo podemos ampliar para que lo vean de la mejor manera. Acá está el mapa, entonces vean ustedes, inicialmente tenemos acá los años, nos lo referencian en colores y dependiendo del color vamos a ver la nación que se va a ir agregando al territorio de la Unión Soviética. Todo este mapa conjunto va a ser el territorio de la Unión Soviética, un estado totalmente grande en ese momento, y digamos si nos remitimos históricamente, el más grande que ha existido en la historia de la humanidad, porque si sabemos que hoy en día el país más grande es Rusia, pues imagínense ustedes que no solamente era Rusia, sino que habían otras naciones que se habían anexado a este gran elemento que es la Unión Soviética, como lo era por ejemplo Ucrania, Bielorrusia, Kazajistán, Uzbekistán, como yo les había comentado, Estonia, Letonia y Lituania, pero ellos no fue como tal porque desearan, sino que fue en medio del transcurso de la Segunda Guerra Mundial, vemos acá 1940, cuando los rusos invadieron ese territorio y anexaron a la Unión Soviética dichas naciones, que posteriormente, como lo vamos a ver en el desarrollo de la clase, serían sumamente importantes porque se empezarían a gestar en estas zonas movimientos independistas que deseaban como tal que estos territorios eran o fueran naciones totalmente independientes, y todo eso se va a expandir a otros territorios como el ucraniano, el bielorruso, entre otros. Entonces vean ustedes, acá tenemos el mapa de
la formación de la Unión Soviética, dependiendo del año las naciones que se fueron agregando, se fueron anexando, unas por voluntad propia, si nos remitimos generalmente hacia 1922 y demás, después de la Revolución Rusa, la serie de ideales comunistas de formar esa gran potencia, unas porque sí lo desearon y otras, como lo vemos principalmente con Estonia, Letonia y Lituania, a la fuerza, fueron invadidas y de esta manera anexadas a la Unión Soviética. Y por acá, jóvenes y señoritas, tenemos los primeros países que como tal formaron lo que conocemos o lo que se formó como la Unión Soviética. Tenemos aún Rusia, acá lo tenemos, aún Ucrania, Bielorrusia y al grupo que hoy en día formarían varias naciones como lo es Georgia, Armenia, Azerbaiyán, entre otras, que fueron las primeras naciones que formaron la Unión Soviética. Bueno, ya tenemos alguna serie de elementos importantes. Acá tenemos otro mapa muy referencial del tema que estamos tratando, de la anexión de estos territorios. Pero bueno, ya identificamos un poco de ese contexto histórico, ya repasamos, porque es el elemento que ya habíamos visto, el tema de la Revolución Rusa y cómo este tema de la revolución desencadenaría la formación de la Unión Soviética. Es muy importante que acá tengan claro que algunos países, porque lo desearon, se anexionaron a este gran proyecto comunista y otros fue principalmente porque fueron invadidos, esto ya en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Ya en ese momento de la Segunda Guerra Mundial, para terminar este contexto de los inicios, es importante que ustedes referencien que ya no se encontraba Vladimir Lenin. Vladimir Lenin ya había fallecido y el que se encontraba, digamos, al mando, al poder de esta Unión Soviética en el momento de la Segunda Guerra Mundial, a ver si ustedes recuerdan el nombre, que lo hemos dicho bastante, tanto en las clases de la Segunda Guerra Mundial como en la introducción de la Guerra Fría, y es el señor, si ustedes lo recuerdan, Joseph Stalin. Vamos a buscar por acá la fotografía para que ustedes igual lo tengan bastante presente. Acá lo tenemos, Joseph Stalin. Entonces, para que ustedes lo recuerden, sepan que él fue uno de los principales líderes que tuvo la Unión Soviética durante su existencia. Además, pues fue el que la lideró en medio del desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. De él hablamos bastante y de esa unión inicial que tuvo con Adolfo Hitler, después la traición de Hitler, y donde Stalin pues terminaría como tal ganando, porque los rusos le terminarían ganando la guerra a los alemanes, o en este caso pues los soldados soviéticos. Ahora nos vamos con ese concepto. Vamos a como tal leer por qué cayó la Unión Soviética, ese concepto que usted puede encontrar en diccionarios, en libros. Entonces vamos a destacar lo más importante y posteriormente pues seguimos hablando de esa historia. Tenemos un contexto histórico, ya más o menos recordamos cómo se formó la Unión Soviética, aquellos elementos importantes. Ahora nos vamos con el concepto de la caída de la Unión Soviética. Dice así: el 25 de diciembre de 1991, esta fecha ténganla bastante presente, que va a ser la fecha de la desintegración de la Unión Soviética. 25 de diciembre de 1991. Claro, para poderla comprender, ahora vamos a empezar a hablar de eventos que se van a desarrollar en la década de los 80 principalmente, algunos en la década de los 70, para poder conocer adecuadamente por qué se gestaría en este diciembre de 1991 la caída de la Unión Soviética. Ahora, Gorbachev anuncia su dimisión y la desintegración de la Unión Soviética. La bandera tricolor rusa sustituye en el Kremlin a la insignia roja soviética. Ya más adelante vamos a ver un video de cómo simbólicamente cae la Unión Soviética cuando bajan del Kremlin, que es la máxima representación del gobierno en ese momento de la Unión Soviética, hoy en día el gobierno ruso. Baja la bandera de la Unión Soviética y se empieza a izar la bandera rusa. Pero ya les vamos a decir cuál es la diferencia, por ejemplo, entre estas dos características de la Unión Soviética y de los rusos. Y terminamos de leer por acá a ver qué dice. Se dio por terminada una experiencia política, social y económica de gran trascendencia para la humanidad. Ahora, recuerden que aquí habíamos nombrado un personaje que va a ser sumamente importante durante los últimos años de la Unión Soviética y lo tenemos acá, Mikhail Gorbachev. Veanlo acá, acá está el nombre. De hecho, lo vamos a referenciar a través de la fotografía. Y acá tenemos al señor Mikhail Gorbachev. De hecho, tiene una característica física que generalmente ustedes la podrán reconocer por la mancha que tiene acá en la parte de su cabeza, en la parte superior de su cabeza. De hecho, Gorbachev ha sido partícipe, lo han mostrado muchas veces en televisión, entrevistas, documentos históricos de él. Aparte de eso,
a los que les gusta, por ejemplo, los dibujos animados, los Simpson y demás, reconocerán que varias veces ha salido en diferentes capítulos de esta serie animada. Entonces acá tenemos al señor Gorbachev, que va a ser fundamental, bastante importante para todo lo que hace falta ver de la Unión Soviética, que va a ser un elemento que en cabeza de él es cuando va a caer el tema y se va a desintegrar la Unión Soviética. Ahora vamos a pasar por acá. Ahora, ¿cuáles fueron los factores por los cuales cayó o se desintegró la Unión Soviética? Tenemos varios. El primero de ellos, vemos una crisis económica bastante fuerte. En ese momento, recordemos que había pasado ya el tema de la crisis de los misiles. Acá estamos viendo una imagen para que ustedes recuerden, elemento que habíamos visto la clase pasada. Y como consecuencia de la crisis de los misiles, es importante destacar que la Unión Soviética había quedado mal económicamente. ¿Recuerdan a ese espía que le había dicho a los estadounidenses, oiga, la Unión Soviética no tiene todo el poderío que dice tener en sus manos? Entonces la Unión Soviética, sabiendo que los estadounidenses estaban armando cada vez más y que le iban ganando como en superioridad armamentística y en caso de guerra pues seguramente ellos perderían, empezaron a invertir y a invertir más dinero en armas. Esto causaría en el interior de la Unión Soviética una crisis económica bastante fuerte, porque los ingresos que generaban no eran invertidos para la sociedad, para el beneficio de las personas, sino que fueron invertidos en armamento. El armamento es sumamente costoso. Entonces también se empezó a gestar una crisis económica producto de la crisis del tema de la crisis de los misiles y también producto de la inversión tan grande que realizó la Unión Soviética en la compra de armamento. Primer elemento. Segundo elemento, se estaba empezando a gestar una crisis política. ¿Qué quiere decir eso? Gorbachev se encontraba como tal al poder en ese momento en la Unión Soviética, ya en los últimos años, pero Gorbachev siempre tuvo varios detractores, principalmente los comunistas más conservadores que pensaban que todo tenía que volver a ser como era desde sus inicios, cuando se encontraba Lenin o cuando se encontraba el mismo Stalin. Entonces, como tal, Gorbachev durante su gobierno, durante su mandato, pues tuvo encuentros con diversas personas muy importantes del partido político al cual él pertenecía, al Partido Comunista, y como tal eso va a generar una crisis política bastante amplia dentro de la Unión Soviética. Entonces ya estamos viendo dos factores. Este primero y este segundo se van a desarrollar y se van a ver mucho desde la década de los 80. Entonces estamos hablando desde 1980 hasta 1989 principalmente. Ahora tenemos acá otro elemento y ya más adelante lo vamos a ver a través de unos videos y va a ser la caída del muro de Berlín. La caída del muro de Berlín se va a dar en el año de 1989 y ese era más que todo, era un símbolo de separación entre el capitalismo y el comunismo. Cuando cae como tal el muro, muchas personas que se encontraban en esa Alemania, en esa Berlín comunista, decidieron pasar hacia esa Berlín capitalista. Entonces eso también va a generar un gran impacto simbólico y posteriormente también va a hacer que caiga como tal la Unión Soviética. Ahora tenemos por acá otro elemento que va a ocurrir antes de la caída del muro de Berlín, que es el accidente nuclear de Chernobyl. Seguramente ustedes lo habrán escuchado en algún momento de su vida, habrán visto un documental. De hecho hay una serie bastante corta pero muy buena en HBO que si tienen la posibilidad de verla nos narra muy bien cómo aconteció dicha catástrofe, el tema del accidente de Chernobyl. Ya más adelante también lo trataremos en medio de la explicación. Y por otra parte tenemos como último factor los grupos independistas. Como yo les había dicho, teníamos tres naciones pequeñas ellas, pero muy importantes que se querían como tal separar, independizar de la Unión Soviética. Estonia, Letonia y Lituania, como lo habíamos referenciado en uno de los mapas. A ver si por acá lo encuentro para que ustedes lo puedan volver a ver. Acá lo tenemos. Entonces, Estonia, Letonia y Lituania, que son en esta zona, querían como tal separarse de la Unión Soviética. Entonces empezaron a gestar unos grupos de jóvenes principalmente, los cuales empezaron a realizar marchas y demás para que estas naciones se separaran de este gran vínculo que era la Unión Soviética. Esto no solamente se quedaría en sus territorios, no, esto también iría a otras naciones tan importantes para la Unión Soviética como la misma Ucrania, porque es que Ucrania era uno de sus países fundadores de la Unión Soviética. Entonces todo esto va a hacer que se empiece a gestar esa crisis por la cual se va a terminar desintegrando la Unión Soviética. Recordemos, año 1991.
Ahora vamos a empezar con el tema de la crisis económica. Entonces, dice de la siguiente manera. Los enormes gastos militares, el aislamiento económico y la crisis del modelo productivo hacían imposible la mejora de las condiciones de vida de la población y el mantenimiento de su papel como gran potencia. Entonces, como les había manifestado, económicamente estaba bastante mal el tema de Rusia. Entonces, acá vemos algunas proyecciones de la Unión Soviética, cómo caía constantemente su economía a través del tiempo. Vean ustedes, acá tenemos 1960, año 1985, muy cerca de ese 1991 cuando cae la Unión Soviética, y vean ustedes cómo la economía y todos los aspectos de ella empiezan a caer dentro de la Unión Soviética. Tenemos el tema de la agricultura, el tema de la construcción y el tema de la industria. Claro, ¿a raíz de qué? De que el Estado había invertido una suma considerable en comprar armamento y había descuidado todos estos elementos. Recordemos que cuando hablamos del tema de la Unión Soviética tenemos que hablar de un sistema político, económico y también social basado en el comunismo. En el comunismo principalmente nos dice que no hay empresa privada, entonces no se aceptan capitales extranjeros, o sea que vengan de otros países, sino que el Estado es el que trata de manejar todos los aspectos políticos y económicos, principalmente en lo que tiene que ver con la vida de la población que vive dentro de la Unión Soviética. Entonces, ¿qué quiere decir esto en pocas palabras? El Estado es el dueño de las empresas, el Estado es el que genera el empleo y demás, pero cuando algo falla en el Estado, cuando decide invertir esos recursos que tiene en otras cosas y no en esas empresas, fábricas y demás, que es la que mantienen a la población, pues por supuesto va a venir todo a pique. Además, como no hay capital privado, entonces todo recae en el tema del Estado. Cuando algo falla allí, pues ahí es cuando viene como tal el declive de todo este sistema. Entonces, más adelante seguramente ustedes empezarán a manejar lo que tiene que ver los componentes principales del capitalismo y el comunismo y también del socialismo. No muchas veces tiende a confundir socialismo con comunismo y pensar que es lo mismo. Y no, son elementos similares, tienen algunas características, pero también tienen unos elementos que son bastante diferentes. Entre ellos, se dice que el socialismo es como solamente un paso hacia el comunismo, más no tiene todos los aspectos del comunismo. Es como tiene elementos ideológicos similares, pero no a un extremo. O sea, trata de no llevarlos tan al extremo como se podría hablar de pronto del comunismo. Ahora, tenemos por acá otra serie de datos importantes, sumamente, digamos, relevantes de qué era lo que estaba pasando económicamente en ese momento en la Unión Soviética. Uno de ellos es que como las empresas dejaron de producir, la producción agrícola también se vino al piso porque no había inversión por parte del Estado, les tocó empezar a importar elementos tan importantes como lo son los cereales, como son los granos, entre otros. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues como no había suficiente producción interna para poder alimentar a toda la población, les tocó empezar a traer productos de otros países, por supuesto, no de Estados Unidos, de otras naciones que eran más cercanas a la Unión Soviética, principalmente Europa del Este, para de esta manera tratar de suplir el tema alimenticio dentro de la población. Por acá tenemos otro dato importante. El aumento de los ingresos provenientes de las exportaciones de petróleo propuso la necesidad de reformas económicas al tiempo que hizo que la Unión Soviética cayera en la tentación de aumentar los gastos militares. ¿Qué es lo que pasó hacia estos años? Estamos hablando finales de la década de los 70. Hubo un momento donde el precio del petróleo subió bastante, la Unión Soviética se vio beneficiada por eso, pero también cayeron precipitosamente. Entonces afectaría indiscutiblemente las finanzas de la Unión Soviética. Ahora ya vamos a pasar a la siguiente. La crisis acentuó la caída del nivel de vida que se venía produciendo desde antes. La mortalidad infantil había aumentado en un 50% entre 1960 y 1984. Eso es un número altísimo de niños que fallecían por no tener en ese momento la alimentación necesaria o los cuidados necesarios. Y en el mismo periodo la duración media de la vida descendió de 70 años a 67,7 años, lo que quiere decir que la crisis económica estaba bastante fuerte. Ahora, en medio de esa crisis económica que se estaba gestando en la Unión Soviética, por acá tenemos la imagen de Gorbachev. Gorbachev decidió implementar algo, y eso sí anótelo y si quiere resalte lo que va a ser muy importante, conocido como la perestroika, eso hacia el año de 1985. Esto traería como tal una serie de elementos en contra del mismo Gorbachev.
¿Por qué? Porque los más conservadores decían que Gorbachev como tal con esas medidas lo que quería hacer era acabar con la Unión Soviética. De hecho, primero vamos a ver acá unas caricaturas bastante importantes, bastante interesantes para poder comprender de qué trataba esto de la perestroika. Bueno, inicialmente hay que hablar que la perestroika es un elemento económico. Entonces, cuando hablamos de la perestroika tenemos que hablar de economía. ¿Qué es lo que dice o qué es de lo que trata este tema? Cuando uno habla de la perestroika, hace referencia a que Mikhail Gorbachev, viendo las necesidades que estaba pasando el pueblo dentro de la Unión Soviética, decidió como tal implementar una serie de leyes para abrir el mercado. ¿Qué quiere decir eso? Como tal, dejar que la inversión extranjera llegara al país. En pocas palabras, empezar a utilizar de una manera más moderada un sistema capitalista. Recordemos que en el capitalista tenemos a empresa privada y a un intercambio constante de capitales de un país a otro. Entonces Gorbachev decía, bueno, vamos a dejar que esas empresas o que esa inversión de otros lugares llegue y genere empleo, claro, todo bajo supervisión del Estado, pero como tal las personas que eran las más acérrimas del sistema comunista, las más tradicionales, las más conservadoras, decían no, ese lo que quiere acabar es con la Unión Soviética y eso le traería muchos problemas políticos a Mikhail Gorbachev. Acá en pantalla, jóvenes y señoritas, ustedes tienen una serie de caricaturas que vamos a leer, vamos a analizar, en los cuales nos hablan, por ejemplo, de la perestroika. En la primera de ellas, vean ustedes, vemos a un personaje muy similar al presidente en ese momento de los Estados Unidos con una cantidad de dinero. Aparte de eso, vean ustedes su cinturón que dice capitalista. Por otra parte, tenemos acá a Mikhail Gorbachev como uno de los representantes pues, de la Unión Soviética, el máximo dirigente, y por acá tenemos a una persona que hace referencia a un alto oficial de la Unión Soviética. ¿Por qué? Por el tema de la vestimenta que tiene. Se le reconoce que es un alto oficial, aparte por las medallas que tiene. Entonces vean ustedes, Gorbachev y este oficial en la acera pidiendo como tal un poco de limosna, en este caso, a este personaje que tiene una gran cantidad de dinero. Esa fue una de las caricaturas que se realizó en contra de Gorbachev, porque como yo les decía, los más trascendentales, los más conservadores decían lo que quiere hacer este señor es vender la Unión Soviética al sistema capitalista que había sido el gran enemigo como tal de la Unión Soviética durante prácticamente su formación. ¿Por qué enemigo? Porque recordemos que los ideales y las ideologías que se manejaban, por una parte el capitalismo y por otra parte el comunismo. Esa es una de las que vamos a ver. La segunda, vean ustedes. Vemos al señor Mikhail Gorbachev acá dentro del auto y por acá vemos a un conductor. Pero ¿quiénes van dentro del auto o quiénes se subieron dentro de ese auto? Vemos al representante de los Estados Unidos, el presidente de los Estados Unidos. Por acá tenemos a una dirigente inglesa, que era conocida como la Dama de Hierro. Y por acá tenemos otros representantes, uno francés y uno alemán. Entonces, todos subidos dentro del carro de la perestroika, mientras que las personas que los ven pasar los critican y les hacen arengas negativas, como lo pueden ustedes apreciar acá en la imagen. Otra caricatura que se realizó en contra de lo que estaba sucediendo, esas medidas más conservadoras que no querían que se implementara la perestroika, esa apertura de mercados en territorio de la Unión Soviética. Y por último tenemos acá, vamos a alejarla un poco para que usted lo comprenda. Entonces tenemos inicialmente en esta parte superior como una representación de algo divino, tenemos al señor Karl Marx. Marx va a ser uno de los grandes escritores en lo que tiene que ver con las ideologías comunistas. Por ejemplo, Lenin va a leer bastante, acá tenemos a Lenin, va a leer bastante a Karl Marx y en base a todas esas lecturas que va a realizar, va a centrar sus ideales tanto políticos y económicos. Entonces tenemos acá al señor Karl Marx. Por otra parte tenemos que, Karl Marx representado desde la parte ideológica la principal postura del comunismo. Por otra parte tenemos a dos dirigentes que fueron muy importantes, al señor Stalin, del cual habíamos hablado hace poco, y a Lenin, van ustedes acá. Y por otra parte tenemos que ellos están en el paraíso comunista, pero están viendo cómo Gorbachev, vean ustedes acá, está liderando el ataúd del comunismo. En pocas palabras, está enterrando ese sistema político y económico que se había empezado a gestar principalmente con los ideales de Karl Marx y posteriormente con las acciones del señor Vladimir Lenin y el señor Joseph Stalin. Lo vemos acá. Y Gorbachev como tal liderando el cortejo fúnebre. Caricaturas que se realizaron en la época para criticar
todo lo que se estaba gestando alrededor de la perestroika. Estamos hablando del año 1985. Como tal, esto, debido a las condiciones políticas y demás que se estaban gestando, no tendría mucho resultado porque, como lo vamos a ver, terminaría igual desintegrándose la Unión Soviética. Ahora tenemos acá otro elemento importante, otra de las políticas que deseó implementar el señor Mikhail Gorbachev, que es el Glasnost. ¿Qué fue el Glasnost? Eso también fue en el año 1985 y en el cual se le buscaba brindar más libertad como tal de expresión, más libertad a las personas que se encontraban dentro de la Unión Soviética, lo cual también generó una serie de críticas. Por ejemplo, acá tenemos una de las caricaturas donde vemos en la parte superior a Mikhail Gorbachev, tenemos los escalones del Glasnost y la perestroika, elementos que acabamos de tratar, y por acá, como se le está dando más libertad de opinión a las personas, están pidiendo una serie de reformas, acá en Armenia y en Estonia. Entonces, la primera caricatura. Vamos con la siguiente. Bueno, esta ya la vimos, esta también, la vamos cerrando de una vez, esta también ya lo manejamos. Ahora la siguiente. Vean ustedes el tema de la representación de un bebé que va creciendo rápidamente a través del Glasnost, que es la libertad que se le quería dar más a los ciudadanos que estaban dentro de la Unión Soviética, y hace la representación que ese crecimiento, esa serie de libertades va a tener como finalidad, o que va a terminar pasándole cuenta de cobro acá al señor Mikhail Gorbachev. Vean ustedes el tema de los golpes y demás, con su banderita de democracia y otros elementos. Ahora vamos por acá con la última caricatura. Vamos a ampliarla un poco para que ustedes la puedan ver mejor. Entonces, la ampliamos y vemos entonces que debido al Glasnost, porque como la gente empieza a tener más libertad, pero también empiezan a tener más autonomía aquellos estados que integraban la Unión Soviética, vemos ya integrantes de Ucrania, Bielorrusia y Rusia con banderas totalmente diferentes, o sea, ya no están dentro de la Unión Soviética, dentro de esta, digamos, en esta caricatura, sino que ahora son como naciones, como si fueran independientes, y Mikhail Gorbachev con una estaca más sin bandera. ¿Por qué? Porque hace alusión a la desintegración de la Unión Soviética que lideraba. Entonces, este elemento del Glasnost también va a ser sumamente importante, porque aparte de que le va a dar más libertades a los ciudadanos en aspectos políticos y económicos, también las naciones que están conformando la Unión Soviética van a tener una serie de autonomías, y con base a esas autonomías van a implementar medidas que tarde o temprano los van a terminar alejando de la Unión Soviética. Ahora por acá tenemos otro elemento, otro factor de los cuales ya habíamos empezado a hablar, que va a ser fundamental para la caída de la Unión Soviética. Lo tenemos, el accidente de Chernobyl, ocurrido en el año de 1986. Seguramente pues ninguno de ustedes había nacido, ni siquiera yo en ese momento había nacido, pero este accidente fue tan grande que causó una serie de daños que todavía se siguen presentando en dicho territorio. Acá vemos una imagen de la explosión del reactor nuclear. Si ustedes tienen la posibilidad, les invito a ver la serie, bastante buena, y también imágenes de hoy en día cómo está la zona. De hecho, cuando ocurren una serie de accidentes nucleares como lo fue el de Chernobyl, la zona queda totalmente, o tiene que ser deshabitada durante prácticamente 100-200 años, para de esta manera dejar que pase la radioactividad. No es que el accidente como tal ocurre y la radioactividad solamente permanece un par de días en el ambiente y ya no. Generalmente esta impregna todo lo que queda en el territorio, el suelo, también los animales, el tema de si hay sembrados, árboles y demás. Todo lo que se encuentra en ese territorio queda impregnado de radioactividad, y esto hace que el lugar sea inhabitable durante prácticamente 100 o unos 200 años, y por qué no un poco más. Acá vemos imágenes de ese reactor que terminaría explotando. Vemos otra serie de fotografías que se han tomado a través de visitas. ¿Por qué? Porque es que Chernobyl también se ha convertido en un lugar turístico para las personas que deseen ir a conocer un poco más de lo que pasó. Claro, van, pero bajo una serie de condiciones, porque saben que están sometidos a radioactividad, que eso puede ser nocivo para su salud, y solo pueden permanecer durante un periodo de tiempo bastante corto. Entonces vemos por acá un elemento que va a ser fundamental, porque mucha población que se encontraba en la zona sufriría, por ejemplo, de muerte instantánea, algunos de los que se encontraban más cerca al tema del reactor, otros que se encontraban más lejos, igual tendrían una serie de complicaciones en el tema de la salud, desarrollando cáncer, entre otros elementos que finalmente terminarían con la vida de estas personas. Por acá vamos a ver, y acá vemos como en las edificaciones que se encontraban cerca, como tal se había construido una ciudad. Vean ustedes acá la ciudad de los trabajadores que
como tal laboraban en esa planta nuclear antes de ser totalmente desocupada. Cuando sucedió el accidente, ya digamos pasadas unas horas, y viendo la magnitud de lo que estaba aconteciendo, las autoridades soviéticas vinieron y trajeron buses por todas partes y le dijeron a la gente, bueno, salga, solamente se puede llevar lo que tiene puesto, súbase al bus que nos vamos ya, usted no puede permanecer ni un minuto más en este lugar. Muchas personas pensaban, bueno, seguramente va a ser durante 2-3 días y volveremos por nuestras cosas o volveremos a nuestra vida cotidiana, pero eso no pasaría así. Imaginen ustedes están normal en su casa, vienen y les golpean y les dicen, no, sucedió un accidente, se tienen que ir ya, solamente pueden con lo que tienen puesto. Lo suben a un bus y usted no puede volver ni ningún familiar a el lugar donde habitaban. De hecho fue tan fuerte que muchas personas que tenían mascotas, por ejemplo, perros y gatos, no los pudieron llevar. Los tuvieron que dejar como tal en esos apartamentos, en sus viviendas. Posteriormente, el ejército soviético volvió al territorio, pero no por los animales para llevárselos, sino esta vez para asesinar a los animales. ¿Por qué? Porque los animales ya estaban contaminados con radioactividad. Entonces, si una persona se llegaba a acercar mucho a uno de estos animales, se podía también impregnar de radioactividad y por supuesto su vida podía tener peligros. En pocas palabras, podía morir. Entonces, en este caso, muchas de las mascotas de las personas serían asesinadas para de esta manera evitar que posteriormente los animales escaparan de la zona y llevaran esa radioactividad a otros territorios que se encontraban limpios. Por eso es que fueron asesinados los animales. Acá vemos pues, la cantidad también de animales que habían en ese entonces que fueron asesinados. No solamente animales domésticos, uno también puede apreciar que fueron asesinados animales salvajes y demás respecto que se encontraban en la zona. Ahora vamos a ver por acá otra serie de imágenes importantes en tema de lo que tiene que ver con la catástrofe de Chernobyl, caricaturas que se realizaron en ese entonces y hoy en día que se siguen implementando respecto a este accidente. Entonces vean ustedes acá, tenemos la primera caricatura de un personaje colombiano, Matador, que pues sale publicada en el periódico El Tiempo cada 8 días, y acá vemos por ejemplo la imagen de la muerte representada como Chernobyl y acá vemos a un bebé y esto hace alusión al accidente nuclear que sucedió en Fukushima ya a principios de este siglo, que también bastante fuerte, no tanto como el de Chernobyl, pero algunas personas aseguran que ha sido el segundo en su gravedad en la historia de la humanidad. El tema de Fukushima, el más grave, eso sí, a nivel mundial durante toda la historia de la humanidad ha sido el de Chernobyl. Pues imagínense ustedes una zona que todavía no puede ser ocupada, donde las personas que la visitan solamente pueden durar un corto periodo de tiempo, pero aparte de eso, sabiendo que cualquier elemento radioactivo pues va a poder afectar su salud. Acá tenemos otra de las caricaturas que tenemos sobre el tema del accidente de Chernobyl. Vamos a leerla. Invertirán casi 3.000 millones de dólares para instalar una planta nuclear en La Paz. Entonces acá tenemos. Y le responden. Algunos se mueren por tener su propio Fukushima o Chernobyl, haciendo referencia a que seguramente las naciones que tienen plantas nucleares, si no las saben manejar, si digamos no tienen las medidas de seguridad necesarias, cualquier accidente podría causar una catástrofe totalmente grande. Ahora pregunta que si hoy en día todavía existen las plantas nucleares a pesar de toda esa cantidad de accidentes que han sucedido, sí. Todavía existen plantas nucleares, las principales están ubicadas en territorio norteamericano y en territorio europeo. Estamos hablando de los Estados Unidos y países, por ejemplo, como Francia, Alemania todavía tiene, pero está en un proyecto de desmontar todas las plantas nucleares de aquí al 2030 aproximadamente. Acá tenemos un personaje como si fuera como un extraterrestre que viene a visitar Ucrania, que fue el lugar, fue la nación donde se dio el accidente de Chernobyl. Entonces tenemos la Unión Soviética, recordamos que formada por varias naciones y como tal esta planta nuclear se encontraba en el territorio ucraniano y vemos una persona, vean ustedes, con rasgos característicos de la Unión Soviética como lo puede ser el sombrero, la vestimenta, el tema del vodka, pero con 4 brazos y con una serie de elementos en su piel, haciendo alusión a los efectos de la radioactividad. La radioactividad también puede producir deformidades, generalmente en los recién nacidos o en las madres gestantes principalmente. Y acá tenemos la representación de esos animales que viven cerca de las plantas nucleares,
a través de, por ejemplo acá, una ubre radioactiva, dando alusión de que muchas veces nosotros consumimos estos animales que viven cerca de estos entornos y que generalmente su salud no es la mejor. Acá vemos esa serie de críticas y de elementos importantes respecto a ese accidente. Ahora, nos vamos con el tema de la caída del muro de Berlín, nos vamos a dar un poco más de tiempo, ya nos estamos acercando a 1991 y nos vamos para 1989. Entonces, inicialmente, para hablar de la caída del muro de Berlín, vamos a ver el siguiente video. Entonces, ustedes van a leer los subtítulos y posteriormente les voy a explicar por qué vamos a empezar por este video para hablar de la caída del muro de Berlín. Haben wir uns dazu entschlossen, heute eine Regelung zu treffen, die es jedem Bürger der DDR möglich macht, über Grenzübergangspunkte der DDR auszureisen. Wie die Presseabteilung des Ministeriums hat der Ministerrat beschlossen, dass bis zum Inkrafttreten einer entsprechenden gesetzlichen Regelung durch die Volkskammer diese Übergangsregelung in Kraft gesetzt wird. Also doch, ständige Ausrüstung können über alle Grenzübergangsstellen der DDR zur BRD bzw. zu Berlin-West erfolgen. Bitte? Ab sofort? Also Genossen, mir ist hier also mitgeteilt worden, dass eine solche Mitteilung heute schon verbreitet worden ist. Sie müsste eigentlich in Ihrem Besitz sein. Das tritt nach meiner Kenntnis ist das sofort. Unverzüglich. Bueno, ¿qué es lo que acabamos de ver? Cuando uno habla del muro de Berlín, de esa estructura que dividió a la ciudad de Berlín en Alemania entre una parte capitalista, recordemos que después de la Segunda Guerra Mundial Alemania fue dividida como si fuera una torta, entonces generalmente le dieron una porción para los estadounidenses, para franceses, ingleses y otra para los soviéticos, que habían sido los grandes ganadores de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, como tal, también se había dividido la capital Berlín. Esta, generalmente, como lo podemos ver acá en esta fotografía, simbólicamente se empezó a construir un muro para dividir la zona que le correspondería a la parte capitalista y otra a la zona comunista. ¿Quiénes realizaron el muro? Fueron los comunistas, la parte comunista la que empezó a realizar el muro, porque muchas personas tendían a pasar y como tal necesitaban controlar eso. Entonces, se construye como tal el muro de Berlín, que es un elemento que ojalá no se vuelva a repetir nunca más en la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque los muros generalmente lo que hacen es dividir, pero como tal los problemas siguen presentes. Lo que se hacen es que se dividen a las familias. Por ejemplo, si usted tenía un personaje, por ejemplo su mamá o su papá, en el otro lado, pues usted no lo podía volver a ver porque usted ya no podía transitar libremente. Entonces lo único que hace un muro es dividir como tal a las familias y traer como tal dolor a la humanidad. Entonces tenemos acá el tema de la construcción del muro hacia el año de 1961 y entonces ahora el tema del mensaje. Cuando se empezó a decir que se iba como tal a quitar el muro era por algo, porque las personas estaban realizando un recorrido, ¿no? Entonces decían, no, bueno, como no podemos pasar porque está el muro, vamos a realizar un recorrido y pasaban por Europa del Este, países de Europa del Este, y de esta manera podían pasar de un lugar a otro. Entonces como tal el muro solamente pasó a ser algo simbólico. Por otro lado, aquellos vallas que existían en Europa del Este que dividían esos territorios también empezaron a ser como tal quitadas y por ende entonces ya también el libre paso. Entonces como tal las autoridades vieron también por la presión social que en ese momento tenían por la crisis económica que el muro pues igual simbólicamente representaba la división, pero que igual no generaba, ya no estaba generando lo que ellos deseaban. Hay una rueda de prensa con los dirigentes en ese momento que pertenecían a esa Alemania soviética, a esa Alemania comunista de esa parte, la parte del este, y en medio de la entrevista dice, bueno, vamos a desintegrar el muro, vamos a empezar a flexibilizar el paso de las personas, ya van a poder pasar con una serie de permisos y demás, pero lo que pasa es que se da mal el mensaje y cuando el periodista le pregunta, él dice, sí, desde ya, en pocas palabras la gente puede pasar desde ya porque está aprobada esa prerrogativa. Entonces cuando llega este mensaje a la población, ellos solamente al escuchar, oiga, es que ya está abierto el muro, llegan miles de personas como tal al muro, vean ustedes acá en esa fotografía, se apostan en el muro y posteriormente es cuando cae el muro de Berlín, pero todo esto se debe a esta serie de características que les nombro. Inicialmente porque ya no tenía la función con la cual se había empezado a construir en el año 1961, porque igual las personas deseaban
Si deseaban pasar, pues transitaban a través de Europa del Este porque ya no existían también esta serie de barreras. Número 1. Había presión económica y política sobre la parte comunista. Tenemos el número 2. Y como número 3, cuando se da el mensaje de que ya el muro como tal, la gente va a tener una serie de permisos. No estaban diciendo como tal que el muro iba a caer, sino que la gente podía pasar a través de una serie de permisos. Las personas rápidamente van, tanto las que se encontraban en Berlín del Este como en Berlín del Oeste, llegan a esta zona, empiezan a ver a sus familiares que hace mucho tiempo no veían, y posteriormente es cuando empiezan a golpear el muro y es cuando cae el muro de Berlín, que es un evento sumamente importante para la historia de la humanidad por lo simbólico que esto trae, por la unión de esas familias, porque se deja atrás esa separación en el cual está sometida la humanidad, de que si usted es comunista, entonces usted está en ese rincón, si usted es capitalista, usted está en el otro rincón. Entonces, como tal, fue esa unión, el simbolismo que representaba el muro de Berlín, que era la separación de las familias, la separación de las personas que se quieren, pues terminaría cayendo de esta manera, se volverían a unir aquellas personas que no se veían hace mucho tiempo. Ahora vamos a ver el siguiente video para conocer un poco más sobre la caída del muro de Berlín. Es una noche de confusión. Los miles de alemanes del este que se agolpaban frente al muro de Berlín no sabían si creer las palabras que hacia las 7 de la tarde de ese 9 de noviembre había dicho un miembro del Politburó comunista. A partir de ahora es posible viajar al extranjero, dijo. Es decir, el muro, unos 160 kilómetros y con alturas de hasta casi 4 metros, ya no pueden cerrarles más. Un muro que había costado la vida a más de 130 personas que intentaron burlarlo. Por eso esa noche confusa, hermosa y fría, algunos se acercan a esa enorme pared, pintada con miles de mensajes de libertad porque no se lo creen. Muestran sus documentos y sí, los dejan cruzar, primero con visados. Luego ya, tras el desbordamiento de la muchedumbre, pasan sin papeles. Algunos llevan sus modestos Trabant, el coche más popular de Alemania del Este. Esa confusión dura varios días porque siguen sin creérselo. Por eso comienzan a derribar el muro lleno de pintadas con pequeños martillos. 28 años antes, las autoridades comunistas habían decidido edificarlo para poner punto final a la sangría de ciudadanos que dejaban la Alemania del Este. Hasta 2,5 millones desde su creación como país en 1949. Iba a ser, decían los arquitectos, el muro de la protección antifascista. Comenzó a edificarse el 13 de agosto, un domingo por la mañana. Primero fueron alambradas y soldados, luego llegaron los bloques de hormigón. Era un símbolo más de la soterrada Guerra Fría surgida tras la Segunda Guerra Mundial, entre el bloque comunista liderado por Moscú y el mundo occidental. En junio de 1963, cuando la Guerra Fría alcanzaba temperaturas gélidas, el presidente estadounidense John Fitzgerald Kennedy dijo aquella famosa frase en Berlín: Ich bin ein Berliner. Yo soy un berlinés más. Pero la caída del muro está asociada a este otro presidente, Mr. Gorbachev, tear down this wall. Ronald Reagan, quien exigía al líder de la apertura rusa entonces, Mikhail Gorbachev, que lo derribara. Aquel llamado fue en el año 1987 y 2 años después el muro se derrumbó y con él la Unión Soviética. De esa manera Moscú perdía su influencia en la Europa del Este que había dominado durante 4 décadas. Tras la caída del muro, las dos Alemanias se unificaron en un proceso lento y costoso que la Universidad Libre de Berlín estima en unos $2 billones, pero que se considera un éxito social y económico de la Europa unida. Sin embargo, 25 años después, la caída de ese muro también supuso la caída del régimen soviético y, en cierta manera, la derrota de Moscú. Un episodio que, según analistas, sigue incomodando a Rusia, que se resiste a que Estados Unidos sea el vencedor de esa Guerra Fría, una guerra que además tuvo entre sus víctimas colaterales precisamente a esos berlineses del Este. Miguel Ángel Antoñanzas, CNN, Atlanta. Como se lo pudieron ver en el video, jóvenes y señoritas, la gente no se lo creía en el momento de que le dijeron: listo, es que ya no necesita, digamos, tanto papeleo, ya solamente con una serie de visados usted puede pasar de un lugar a otro, que fue el mensaje inicial que se quería dar. Mensaje inicial que vimos acá en el primer video, lo que pretendiera decir: bueno, vamos a como tal flexibilizar un poco el tema de las medidas, pero igual van a seguir existiendo controles para el paso de la población. El mensaje se dio mal, digamos, no se puede expresar en este caso el señor, y además de eso, a la hora de preguntarle, pues dice: no, pues desde ya la gente puede pasar sin ningún problema. Claro, pues la gente corrió a donde estaba el muro, porque imagínense ustedes,
Dicen eso hoy, de pronto mañana cambian de parecer. No toca de una vez irnos para donde el muro. Y como ustedes lo pudieron apreciar en las imágenes, mucha gente llegó no solamente esa noche, sino durante el resto de los días siguientes para de esta manera pasar al otro lugar, poder ver a sus seres queridos, a sus familiares, en busca también de una mejor oportunidad para su vida, para sus hijos, para sus familiares. Entonces, en este caso, vemos como esta serie de elementos, inicialmente la flexibilidad que se quería buscar, por otra parte esa crisis política y económica que ya se estaba gestando en la Unión Soviética, y aparte de eso de que el muro ya no estaba cumpliendo la función, porque sí, al principio como tal dividió esas dos zonas, caso y elemento que es totalmente reprochable, y por otra parte pues tenemos que ya no estaba funcionando como inicialmente se tenía el propósito, porque muchas personas habían visto que se podía pasar a la otra zona a través de la Europa del Este. Claro, tenían que realizar un camino supremamente extenso, supremamente largo, pero igual las familias lo estaban realizando. Entonces se iban hacia Europa del Este, donde ya no estaban esas barricadas, esas vallas, y podían pasar de un lugar para otro. Entonces por eso es que se busca también flexibilizar el tema del muro de Berlín, pero un mal mensaje, un mal elemento comunicativo terminaría generando este acontecimiento que es tan importante, tan representativo para la historia de la humanidad, donde cae este muro. Muchas personas le dicen es el muro de la opresión, es el muro de la división, es el muro tal vez de la tristeza, y claro, cae esto y también es una representación simbólica para que nunca más una nación o algún lugar o un territorio vuelva a ser dividido a través de un muro. Yo creo que la humanidad tiene que aprender de aquellos acontecimientos, de esos sucesos históricos, para que de esta manera no los vuelva a repetir y no piensen que la solución a los problemas está en poner un muro y dividir como tal una zona de otra. Bueno, acá tenemos el elemento también importante y final para poder acabar de ver aquellos factores que desencadenaron la caída de la Unión Soviética, y es como tal un golpe de estado. Habíamos visto, y voy por acá a ver si tenemos exactamente este mapa, habíamos visto que como tal se habían dado una serie de reformas de Mikhail Gorbachev hacia el año de 1985, las cuales pues primero pretendía traer como tal más capital, más dineros del extranjero hacia la Unión Soviética, y en segunda medida darle más libertad tanto a los ciudadanos como a los estados que formaban la Unión Soviética. Ahora, es muy importante, y ojo acá, que ustedes tengan claro esto. A pesar de que la Unión Soviética estaba formada y agrupaba todos estos territorios, estos estados que la formaban todavía tenían una participación política. Claro, esa política, esos dirigentes y demás siempre tenían que estar de acuerdo con esa unidad que era como tal la Unión Soviética. No podía decir que por acá, por ejemplo, el representante de Kazajistán era, digamos, de una ideología diferente a la que se manejaba dentro de la Unión Soviética. En pocas palabras, de una ideología diferente a la comunista. No, tenía que ser y aprobado por la Unión Soviética como tal, como ente territorial, pues qué representante iba a tener cada una de las naciones. Pero como yo les decía, se estaban empezando a gestar movimientos revolucionarios en cada una de ellas, y entre esas medidas que habíamos visto, pues ya se les está dando más autonomía a las naciones. Va a llegar un momento donde la Unión Soviética va a pasar por una gran crisis. Los más conservadores, los que decían no, esto si sigue así se va a perder todo lo que hemos trabajado por culpa de Gorbachev y demás, decidieron darle un golpe de estado. Pero ese golpe de estado no duraría mucho, la verdad sería solamente un par de horas. Prácticamente cuando se le dio ese golpe de estado, Gorbachev no estaba en ese momento en ese territorio, digamos en Rusia o este territorio de acá, sino en un lugar que se llama Crimea, que queda por los lados de acá. Acá queda Crimea, y entonces estaba en su casa de descanso cuando le dicen, oiga, imagínese que hay un golpe de estado y usted ya no puede volver a la Unión Soviética. Y él, ¿cómo así? Le dijeron, sí, usted ya no va a ser más el dirigente, acaban de darle un golpe de estado, muy similar a lo que habíamos visto por ejemplo con las dictaduras militares del Cono Sur. Entonces, como tal, un grupo de personas organizadas de militares, claro, guiadas siempre por dirigentes, los dirigentes conservadores del comunismo, dieron ese golpe de estado, pero duraría solamente un par de horas porque sería muy importante el presidente ruso. Como yo les decía, cada una de estas naciones tenía representantes. O sea, no quiere decir que Mikhail Gorbachev, aunque tomaba las decisiones que se tomaban como tal en todo este territorio, fuera el presidente de cada una de estas naciones. No, generalmente estas naciones tenían sus propios representantes. Entre ellos encontramos una figura que es el del tema del presidente ruso. Entonces, como tal, él va a hacer que este golpe de estado no tenga éxito, solamente va a durar un par de horas, y posteriormente hacen que vuelva Mikhail Gorbachev. Pero cuando vuelve Gorbachev ya la cosa está totalmente mal, o sea, prácticamente ya todo está desintegrado, ya no hay nada, digamos, por qué luchar, porque la gente está inconforme. Estas naciones que estamos viendo acá en el mapa se quieren como tal dividir
de la Unión Soviética, quieren decir nosotros ya nos queremos ir y como tal formar nuestro propio estado independiente, tomar nuestras propias decisiones. Muy chévere la Unión Soviética durante su tiempo, pero ya las cosas no van mal, no van más. Entonces en este caso los países que van a tomar como tal esa primera línea para poderse dividir de la Unión Soviética van a ser los siguientes: Rusia, Ucrania y por otra parte tenemos a Bielorrusia. Entonces esos tres países que van a ser súper importantes porque son 3 de los 4 países fundadores prácticamente de la Unión Soviética, deciden como tal desintegrarla. Entonces se van a reunir los dirigentes rusos, ucranianos y de Bielorrusia en diciembre del año de 1991. Acá lo tenemos. En 1991 se reúnen, eso sería hacia el 8 de diciembre aproximadamente, 7 de diciembre, se reúnen y deciden como tal decir, bueno, esto ya no va más, es importante que desintegremos el tema de la Unión Soviética, esto no funcionó más y cada uno va a formar una nación independiente. Y finalmente, después de hacer reuniones de pues gente que también estaba desde la parte comunista, desde la parte soviética, que no quería que se desintegrara haciendo presión, pero eso no tendría éxito, terminaría como tal desintegrándose la Unión Soviética. Y acá tenemos ese evento que vamos a ver, que es también histórico, cuando en el Kremlin, que queda ubicado en Rusia, porque como Rusia era como la principal potencia dentro de esa Unión Soviética, allí se encontraba el lugar donde generalmente se tomaban todas las decisiones al territorio, se encontraba izada la bandera de la Unión Soviética. Veanla ustedes acá con este rojo representativo. La van a bajar y van a izar la bandera rusa. Entonces, ya en ese momento se puede decir exactamente cayó el tema de la Unión Soviética, se desintegró la Unión Soviética. Vamos a ver el video para de esta manera ir finalizando la clase. Jóvenes, y en ese preciso momento podemos decir que ha caído la Unión Soviética, que se ha desintegrado. Un 25 de diciembre del año de 1991 se baja la bandera de la Unión Soviética, es de ese rojo tan representativo del Kremlin, que es como el lugar más importante donde se tomaban todas las decisiones políticas que afectaban a cada uno de los rincones de la Unión Soviética, y posteriormente se iza la bandera rusa. Y allí podemos decir, listo, cayó la Unión Soviética, se desintegró como tal. Esas 15 naciones que la estaban formando van a pasar a ser ahora estados independientes, van a tomar una serie de decisiones. Claro, eso es un proceso largo, es un proceso que todavía hoy en día vemos las implicaciones, por ejemplo, conflictos que se están desarrollando entre Armenia, Azerbaiyán, el tema de Bielorrusia. Entonces, como ustedes lo pueden ver, a pesar de que la Unión Soviética se desintegró ya hace bastante tiempo, ya para prácticamente 30 años, podemos apreciar que las dinámicas de esto todavía se siguen presentando y se siguen viendo en nuestro contexto hoy en día. Por eso es tan importante el estudio de la historia, para poder conocer aquellos antecedentes de lo que está pasando hoy en día en varios territorios a nivel mundial. Ya con esto, jóvenes y señoritas, pues terminaríamos el tema de la Guerra Fría. ¿Por qué? Porque recordemos el concepto tan importante. Era una lucha ideológica entre comunismo y capitalismo. Por una parte los estadounidenses con el capitalismo, por otra parte los soviéticos con el comunismo. Cae como tal la Unión Soviética, pues en este caso pues quedarían solamente los estadounidenses con el capitalismo, que si fueron un rotundo ganador. Bueno, en esa parte los historiadores e investigadores siempre han tenido una serie de debates, porque dicen, listo, a pesar de que los Estados Unidos todavía se mantienen con su sistema, no se puede decir que son un rotundo ganador. ¿Por qué? Porque el tema del sistema político y económico como el comunismo que se había manejado en la Unión Soviética todavía está presente en varias naciones que hacían parte de la Unión Soviética, está presente en Europa del Este o en territorios tan lejanos, por ejemplo, como en Latinoamérica o en el continente asiático. Entonces, como tal, decir que desapareció todos los componentes de la Unión Soviética no se puede pues afirmar eso, porque todavía se siguen presentando hoy en día. De hecho, debido al COVID y debido a la pandemia, como ustedes lo saben, el sistema capitalista se encuentra en crisis, ese sistema neoliberal que nosotros venimos manejando, pero ya va a ser tela que cortar
seguramente en el siguiente año escolar. Entonces las prácticas y dinámicas generalmente van variando, van evolucionando, pero generalmente no es que desaparezcan de todo, sino que se van modificando con el paso del tiempo. Entonces, jóvenes y señoritas, ya con eso terminaríamos el tema de la Guerra Fría, el tema de la caída de la Unión Soviética, y les deseo entonces un buen resto de día. Recuerden ustedes que si tienen preguntas, no importa que sea de esta clase o una clase pasada o de cualquier tema, la puede desarrollar, la puede realizar a través de los comentarios de YouTube. Posteriormente trato de darle respuesta lo más pronto posible. Entonces, que tengan un buen resto de día, un buen fin de semana y por supuesto unas buenas vacaciones, que puedan descansar hasta diciembre, que la pasen muy bien, una buena Navidad, un buen fin de año y que ojalá el 2021 sea un mejor año para todos nosotros, que la salud primero que todo y por supuesto el tema de la economía y demás sea muy bueno para cada uno de sus hogares. Entonces, hasta la próxima, hasta que se pueda, jóvenes y señoritas. Esperemos a ver qué pasa el siguiente año, qué dinámica se presenta y qué es lo que nos tiene para nosotros la vida. ¿Listo? Entonces, si hay la oportunidad, nos volveremos a ver y si no, pues ya saben, a seguir estudiando toda la energía positiva, que esos temas son bastante interesantes y de ustedes depende también estar repasando, estar mirando constantemente documentales para seguir incrementando su conocimiento y siempre persistan. Lo importante es que si no se nos dan las cosas a la primera, seguramente a la segunda o a la tercera oportunidad sí se nos darán. Entonces, jóvenes y señoritas, los dejo, que estén muy bien. Cualquier duda estaré pendiente y bueno, feliz Navidad y feliz año. Chao.